Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Pero con la tontería, pues ayer pasamos la barrera de los 500 suscriptores, lo cual todavía me tiene impresionado, así que reitero mi agradecimiento para los que están conectados en vivo en estos momentos, y cuando escuchen la grabación, pues también queda grabado el agradecimiento. Bien, hoy tenemos, como siempre, una persona que yo considero que aporta mucho contenido de valor al Internet, a las redes sociales y a la sociedad en general. Y es Patricia Quiñones. Yo ya le he explicado a ella fuera de aire que aquí el invitado tiene que trabajar un poco porque no es presentado, sino que tiene que autopresentarse. Así que Patricia, bienvenidísima a este humilde podcast. Me honras mucho con tu presencia y preséntate. Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que en algún momento puedan ver este podcast. Primeramente todo, agradecerte, Laureano. Para mí es verdaderamente un honor. Es mi primer podcast y que alguien como tú, realmente de tu trayectoria, que yo he seguido desde lejos con discreción, realmente para mí fue sorprendente y yo realmente espero que en estas conversaciones que tengamos podamos ilustrar y que sea del agrado de muchos de ellos. Mi nombre es Patricia Quiñones, Patricia Victoria Quiñones. Yo soy abogada. Me formé aquí en la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Después de ahí me fui a estudiar a París con varias maestrías, una de ellas en Derecho Civil, una de ellas en Actividad Financiera de las Empresas, con una especialidad en empresas en dificultades. Después de ahí hice algo que yo quería hacer siempre y que mi papá entendía que no tenía mucho curso, fue una maestría en ciencias políticas, porque amo la política, y entonces tuve ya la oportunidad, una vez que terminé mis estudios, de hacer ciencias políticas. Entonces, nada, ejerzo aquí en la ciudad de Santiago, soy árbitro de la Cámara de Comercio. Durante muchos años, 8 o 9 años, fui asesora del Senado de la República, en algunos casos para la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, totalmente honorífica, porque tú sabes, cuando uno llega a su país, uno siempre entiende que puede aportar. Después en el camino uno se da cuenta que realmente a veces no es tan fácil. Y nada, soy una abogada en ejercicio de mi profesión. Eso es todo. Patricia, me alegra mucho. Bueno, ¿cómo prefieres que te llamen? Eso es lo primero, para no andar metiendo la pata. No, mira, me puedes llamar como sea. Muchos de mis amigos, o sea, dependiendo de la época, me llaman Pati, Pachi, pero la mayoría me llaman Pachi, Patricia. Cada quien tiene como un nombre para mí, pero para mí realmente me siento cómoda, Pati, Pat, como sea. Gracias. No, lo digo porque a lo mejor llamándote Pachi estoy ayudando a visibilizar tus redes, porque por ejemplo ahí estoy viendo en el cintillo el canal de YouTube, se llama Conociendo con Pachi, punto detrás del podcast, y con eso creo que ayudamos a promocionar un poco el canal, no sé. Sí, gracias, gracias. Perfecto, bueno pues Pachi, me alegra mucho que te hayas presentado de esta manera, porque eso me ayuda con el primer argumento que quiero poner sobre la mesa, y es que no hay que ser ni trabajador social, ni psicólogo, ni sociólogo, ni nada por el estilo, para tener una gran sensibilidad por los temas sociales. Porque fíjate que el tema de hoy tiene que ver con turismo y discapacidad. Y yo creo que cuando hablamos de discapacidad, creo que es de esos temas que son transversales en la sociedad. Es decir, que le tienen que preocupar a cualquier ciudadano de cualquier rango, a cualquier individuo de cualquier nivel. Porque nos afecta a todos, absolutamente a todos. Porque si uno personalmente no tiene una condición, probablemente tenga un familiar que sí la tenga. Y si no, a alguien cercano que sí la tiene. Entonces yo creo que son temas que hay que poner sobre la mesa
hablarlos y sensibilizar. Y ojo, que el enfoque de hoy no es, y que no se malinterprete, no es desde un enfoque profesional, sino que más bien le quiero, vamos a ver cómo sale, pretendo darle un giro y hablarlo desde la ciudadanía normal. Hoy no vamos a hablar de grandes planificaciones urbanísticas, hoy no vamos a hablar de enfoques profesionales sobre el tema, ya habrá otros episodios para esto, sino que hoy quiero hablarlo como ciudadano de a pie. Ese es el enfoque que le quiero dar, como ciudadano de a pie. ¿Por qué hago este comentario? Porque en días pasados, Pachi compartía conmigo una experiencia con la que me sentí muy identificado, porque hace poco pasé por lo mismo. Y es que es la cuidadora principal de su madre, como lo fui yo en su momento. Y obviamente que la discapacidad es una condición que va asociada al proceso de envejecimiento. Es pura biología. Es cuestión de tiempo que, si tenemos la dicha de llegar a esas edades, pues nos veamos en esa condición. Y la pregunta es, como ciudadano de a pie, ¿cómo afrontar esa etapa más allá de los cuidados de supervivencia? Por eso hemos puesto como lo del turismo. Es decir, toda persona, independientemente de su edad y de su condición, tiene derecho a disfrutar el ocio, el tiempo libre. Y una de las actividades del ocio y del tiempo libre es la del turismo, es decir, la de poder viajar, conocer nuevos lugares, socializar con personas que estando en la etapa productiva de la vida, pues no se puede, por obvias razones. Y ese es un poco el enfoque que le quiero dar. Por cierto, un aviso logístico para todas las personas que estáis conectadas en tiempo real, en LinkedIn, en Twitter o en YouTube, tenéis el chat habilitado, podéis hacer llegar vuestras preguntas y vuestras inquietudes, porque Patricia, alias Pachi, con todo cariño, siempre y cuando se utilice el sentido común y el respeto, pues serán respondidas en tiempo real a lo largo de este podcast, que creo que puede ser una dinámica muy enriquecedora y muy interesante. Y la primera pregunta, porque creo que te conocí a través de esa herramienta, ¿qué te impulsó a abrir diferentes cuentas en redes sociales y enfocado a qué tipo de contenido? Porque creo que he conocido 2 o 3 cuentas tuyas de Instagram medio especializadas. Creo que una está muy enfocada al derecho, otra enfocada al tema de la discapacidad o el turismo. Y eso me ha parecido como muy interesante. Explícanos un poco esa parte y por dónde te interesa más que la gente te conozca. Aprovechemos. Ok, mira, yo podría decirte que fue simple y complicado. Realmente yo pasé la mayor parte de mi vida en mis estudios, como tú podrás ver en el background, y probablemente en ese tiempo de mis estudios las redes sociales no estaban en su top. Y después de eso también, con el trabajo, yo soy madre de dos, bueno, ya son adultos, pues realmente mi tiempo era para actualizarme, para atender los niños. O sea, yo realmente no tenía como ese tiempo de estar en las redes sociales. Con el tiempo, por ejemplo, incluso tengo muchísimos problemas porque me acercaba a mis hijos, mami, pero te decimos las cosas, lo típico que no pasa a los que estamos en esta edad. Pero ¿qué pasa? Yo me fui dando cuenta, como yo estudié fuera, normalmente cuando tú eres pequeño, tú visitas los lugares que te llevan tus padres o los lugares a los cuales tú tienes la posibilidad de ir. Y, por ejemplo, si hay una tía o un primo que tiene una casa en un sitio, pues normalmente pues uno se clava en ese sitio y no es fácil, por ejemplo, conocer otros lugares de la República Dominicana. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo me fui fuera, comencé a conocer más, a viajar más, porque tenía la posibilidad, porque el acceso era mucho más fácil. Y fue increíblemente, mira qué pasa. Cuando yo salí de aquí, de República Dominicana, yo entendía y pensaba que era parte de un grupo quizás un poquito intelectual, que pensaba como en ese futuro de hacer líderes políticos. Incluso yo pertenecía a un grupo a esa época, que después hablaremos de eso. Y entonces, al llegar a Europa, me fui dando cuenta de cuántas cosas me faltaban a mí por conocer. O sea, había muchas cosas que yo veía cada día que yo no conocía y yo decía, pero wow, ¿cómo una persona que no tenga acceso a esto, ya sea económicamente, por su posibilidad, puede acceder a estas cosas? Entonces comencé compartiendo
esas pequeñas cosas, incluso sitios donde yo iba, pensando en dos vertientes. Primero, en aquellas personas que estaban en casa, que no tenían la posibilidad y que yo sabía que nunca iban a tener la posibilidad, quizás porque no iban a tener una visa o porque no iban a tener económicamente de trasladarse, vivieran un poco esos lugares que yo estaba viviendo y algunas circunstancias también, porque no solamente eran lugares, sino algunos eventos que yo estaba viviendo, que ellos pudieran como disfrutar de eso. Entonces, como que ahí comenzó todo. Claro, yo te tengo que decir algo. Al principio fue muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque las redes sociales normalmente no son vistas como algo serio. Y yo soy abogada de empresas aquí en República Dominicana y soy abogada de clientes fuera del país por los idiomas que manejo. Yo tenía mucho miedo porque normalmente de que vas a las redes sociales, de alguna manera los clientes piensan que estás perdiendo tiempo o que no eres seria en tu trabajo. Entonces, por eso, me tocó ir como muy al paso, muy pequeño, discretamente, porque tenía clientes que a veces me llamaban por teléfono con un video que yo había hecho hace 2 meses, y tú no estás en el tribunal. Entonces, esa parte fue un poco difícil, eh, como afianzarme. Y es por eso que quizás mis redes sociales no han explotado. Ya después llegó un momento dado en que cuando mis hijos se casaron y tú comienzas a ver la vida de otra manera, y yo entendía que quizás podía aportar desde aquí, desde Conociendo con Pachi, incluso poder aportar más de lo que yo estaba haciendo con mi carrera. O sea, no sé si eres católico, pero yo siempre le pedí a Dios que me pusiera en un lugar donde yo pudiera aportar. Y me daba cuenta que a veces era difícil porque el tema político aquí es bastante difícil y no terminas aportando nada. Entonces, nada, entendí que quizás poquito a poquito podía poner como un granito de arena en todo esto. Medio largo, pero vamos a ver. No, no, me parece interesantísimo porque coincido contigo de que parece que las redes sociales son para los jovencitos y para cuestiones banales, cuando yo siempre las he percibido como una herramienta de comunicación social que puede ser muy válida y que puede ser incluso utilizada para crear redes de solidaridad social. Me viene a la cabeza y siempre lo menciono, el gran ejemplo que ha dado la plataforma de donantes.com.do, que empezó siendo una humilde cuenta de Twitter y mira por dónde va y cuántas vidas se han salvado gracias a ellos, porque ponen en contacto solicitantes de sangre con donantes de sangre en un país como este, donde, en fin, ya sabemos cómo funciona el sistema de salud y no hace falta entrar en detalles. Así que aplaudo tu valentía, porque claro, en algún momento seguro que dudaste de si había que dar un paso al frente o no, o si había que estar ahí o no. Y bueno, finalmente, al final lo que uno piensa, termina pensándolo más gente, porque tampoco es que seamos tan raros. Y hay toda una generación que se ha dado cuenta de que existe la posibilidad de comunicarse a través de las redes sociales con un propósito más empático y con sensibilidad social, que de eso se trata el asunto. Y de hecho ese es el motivo por el cual ahora estamos aquí en vivo y en directo. Pachi, vamos a hablar un poco de turismo y discapacidad, que parece que son dos términos que a primera vista parece que no pueden estar juntos en una misma frase. Y si nos ponemos a analizar un poco, pues resulta que sí, que pueden, deben y es recomendable que estén. Porque, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu experiencia? Porque a veces nos damos cuenta de las cosas cuando viajamos y cuando salimos de nuestra burbujita y vemos otras maneras de organizarnos socialmente, otras maneras, otros sistemas políticos, otras maneras de organizar. Esa es la palabra. ¿Cuándo te diste cuenta de esta parte? De que, bueno, es que una persona con discapacidad tiene derecho a algo más que simplemente sobrevivir. Mira, yo siempre pienso que en cada proyecto que tú emprendes, a veces la vivencia, no hay nada como la vivencia. Por eso a veces muchas de las fundaciones, por ejemplo,
cáncer, corazón y ese tipo de cosas, no hay nada como una familia haber vivido, porque hay alguien, tú puedes tener la voluntad, pero cuando tú lo bebes día a día, cuando te toca a ti esa experiencia de cómo hacerlo, de cómo salir adelante con todo esto, mira, yo siempre, como te dije, como estaba pendiente de mis niños, de mis cosas, mi mamá ha sufrido una enfermedad, gracias a Dios, muy larga en los Estados Unidos. Mi mamá es sobreviviente de cáncer, pero mi mamá es una persona con una voluntad impresionante. Entonces, cuando llegaron esos periodos, porque en muchos años, cuando no estábamos en quimioterapia, estábamos en remisión, varias cosas que le sucedían. Entonces, llegó un momento dado en que cuando ya yo dije, ok, mami, vamos a viajar. Entonces, ahí se nos presentan las dificultades, o sea, las dificultades típico de la edad de cómo hacerlo. Realmente yo lo estoy subiendo, no lo he terminado porque por mi trabajo, que se llama Viajando con mi mamá, precisamente para mostrar todas las ventajas y desventajas que yo fui encontrando en ese viaje. Entonces, lo primero es, como tú dices, que nosotros como familia, a mí hay una palabra que no me gusta, pero eso es muy, Patricia, es inclusión. Te digo por qué. Porque es que estamos incluidos. O sea, yo detesto que me hablen de inclusión porque estamos incluidos. ¿Por qué yo digo que estamos incluidos? Porque, bueno, sin hablar del tema de la edad, que es un tema natural, que todo lo que hablemos es para ti y es para mí. Sin hablar del tema de la familia, sin hablar del tema de los handicaps, porque ellos no vienen solos, al contrario, vienen con un acompañamiento. Y es realmente la familia cuando no tiene esa posibilidad también de viajar o de hacer cosas, la que termina frustrado. O sea, que yo entiendo que es un problema de todos. Entonces, ¿qué pasa? En esta logística de ver cómo lo hacía, pues ahí comencé a encontrar las ventajas y las desventajas y las comparaciones. Por ejemplo, no es lo mismo cuando tú viajas fuera, que tú encuentras ciertas comodidades, que tú encuentras rampas, incluso hay lugares, yo estuve en Italia y yo estaba maravillada, donde hay incentivos. Por ejemplo, cuando tú estás acompañando a una persona que es handicap, no solamente tú tienes derecho a no hacer una fila, un día entero, lo que sea, sino que tu ticket es gratis. Entonces, eso también se convierte en una economía. O sea, increíblemente, yo te puedo decir que, porque ahora, por ejemplo, en Europa, cada iglesia que tú visitas, si visitas el campanario, tú tienes que pagar aparte. Y te quiero decir que en un momento dado tú vas por 1.000 euros y 1.000 euros la otra es mucho. Entonces, eso también al momento de pensar, de llevar a tus padres, a tus abuelos que tienen ese derecho y que quizás en esa fase de su vida es que pueden porque no están trabajando y a veces económicamente tienen algo y tienen la posibilidad. Entonces, yo pienso que en ese momento fue que yo me enfrenté en ese reto de cómo hacerlo y yo dije, bueno, pues mira, yo también lo voy a comunicar quizás para que las otras personas tomen las ventajas que yo encontré, pero que también no hagan algunos errores que yo cometí por desconocimiento. Pues me parece muy interesante. Me gustaría darle un poco, perdón la expresión, me gustaría darle un poco la vuelta a la tortilla a esto que estás exponiendo ahora. Si alguien de fuera de la República Dominicana se está planteando venir como turista a la República Dominicana y tiene condición de salud o alguna discapacidad, ¿qué consejo le darías tú, conociendo como conoces tú el país por ser de aquí? Mira, el, normalmente cuando uno habla de su país, y sobre todo en el caso mío, que invito mucho a la gente que vengan, yo trato también de ser coherente, porque muchas veces en pro de vender, yo lo veo ahora, y no es crítica para funcionarios ni mucho menos, pero yo veo en pro de vender nuestro país como un paraíso hermoso y todas esas cosas, también tenemos que pensar un poquito en la familia y en los discapacitados, o no solamente discapacitados, en personas de poca movilidad.
porque no tenemos ni siquiera que llegar a los discapacitados perfectos, a personas de poca movilidad que necesiten un walker, que necesiten eso. Mira, una de las cosas que yo le aconsejo, porque ya me ha pasado con amigos, yo tengo amigos que vinieron aquí que trataron de buscar, por ejemplo, en Santiago hace varios años, no tenemos muchas habitaciones con los diámetros, con la estructura para poder recibir quizás uno o dos. Yo me vi en la obligación una vez de recibir un amigo en mi oficina, precisamente porque los baños, por ejemplo, las puertas de los baños, los sanitarios, no tienen en algunos lugares la dimensión para tú, no solamente para tú viajar solo, como en el caso mío de mi amigo, porque yo tengo amigos, señores, que viajan solos, o sea, personas con silla de rueda que viajan sin nadie. Eso prácticamente es imposible, o sea, desde la honestidad. Otra cosa es asegurarse al lugar que ustedes vayan, porque también aquí, esto es una práctica y puedo decir que es una crítica, muchas veces usted llama a un lugar y usted le dice, miren, usted tiene un espacio para un handicap, oh, sí, 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 nosotros tenemos, pero cuando tú llegas, la realidad es totalmente diferente. Entonces, ¿qué yo aconsejo? Que cuando tú vayas a hacer una reservación, te asegures y mándame fotos, por favor, sobre todo cuando tú andas con tu papá, con tu abuelo, porque después que uno anda, señores, con una persona de poca movilidad o handicap, es muy difícil tú llegar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y salir a buscar otro lugar. Entonces, para mí, cerciorarse de que el lugar donde tú te vas a quedar estén las condiciones para que esa persona pueda estar cómoda y que tú también puedes estar tranquilo y disfrutar de las vacaciones. Otro elemento que creo que es importante es el tema del transporte público. Por ejemplo, en estos países que tú mencionas, Italia, España, yo creo que en definitiva territorio de la Unión Europea, porque se intentan homologar las normas, existen, por ejemplo, los taxis para personas que van en silla de ruedas, que tienen una puerta lateral, tienen un sistema de rampa, etcétera. Después a lo mejor la tarifa es otra, pero bueno, por lo menos existe el servicio. Igualmente pasa con el tema de los autobuses, que las líneas interurbanas pues están bien pensadas y llegan a los principales rincones de cada ciudad. Y después lo que tú has mencionado, que tiene que ver con la existencia de una guía arquitectónica de accesibilidad. Hasta donde llega mi conocimiento, hay una serie de... Hay una guía, pero que tiene como carácter de recomendación de carácter internacional, que tú has hecho referencia, como los baños deben tener tales dimensiones, tiene que haber barras, tiene que haber piso de suelo, sustancia antideslizante, en fin, todo pensado no solamente para la comodidad de la persona, sino para la seguridad de la persona. Los marcos de las puertas deben tener un mínimo de anchura, que no recuerdo cuántos metros son, pero en fin, eso está estipulado. Y la mayoría de países lo que está intentando es acatar esas recomendaciones para convertirlas en leyes en su propio país, para entendernos. Porque claro, internacionalmente tú no puedes, en principio creo que no puedes obligar. Yo no sé si tú como abogada sabes si existe algún tipo de legislación que vaya en esa línea, por lo menos para edificaciones nuevas a partir de una fecha en adelante. Mira, qué interesante que tú me hagas esa pregunta, porque vuelvo y repito, bueno, si hay alguien que tiene un conocimiento de alguna ley que esté engavetada en el Senado, porque a veces hay leyes que están engavetadas en el Senado, mira, hay una cosa, por ejemplo, vuelvo y te digo, cuando encuentro y veo de la promoción de nuestro país hacia afuera, entiendo que debíamos concentrarnos un poco en nuestro país hacia adentro, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí se promociona el turismo, pero se promociona un turismo a gran escala, grandes infraestructuras, que son tres, que son cuatro, que son cinco, pero el turismo en nuestro país es otra cosa. Los lugares hermosos, los lugares bellos que tú puedes recorrer, realmente, tú no encuentras esas infraestructuras. Entonces, a nivel de ley, si bien es cierto que existen incentivos turísticos para esas grandes compañías,
que tienen incluso exención hasta 10 o 15 años, que ahora incluso se está hablando, hay un debate con relación a quitarla o no quitarla. No menos cierto es que con lo que tiene que ver la discapacidad, no hay directamente ningún incentivo. Por ejemplo, hay el protocolo mismo, por ejemplo, que se necesita para una persona, por ejemplo, una persona que tenga un hostal en la sierra, que quiera realmente tener 1 o 2 baños, donde pueda tener una bañera grande. O sea, yo pienso que deberían también haber algunos incentivos para esos pequeños, ¿cómo te digo? Como con esas pequeñas personas que aportan también al turismo. Y no se necesita tanto, realmente es como organizar y que ellos también no haya tanto protocolo para que ellos se puedan desarrollar, porque finalmente el turismo, aparte de querer entrar en un hotel y quedarte 3 días mirando para arriba, aquí hay lugares espectaculares. Aquí hay sitios hermosos. Entonces, ¿qué si yo pienso? Primero, si nosotros comenzamos, y mira, eso es algo en que yo había pensado, una campaña de concientización, porque como tú dices, eso no es obligatorio. Por ejemplo, yo que quiero hacer un hotelito en Punta Rusia o algo de 10, yo estoy pensando en hacer algo, es un sueño que yo tengo, ¿verdad que sí? Porque tengo el terreno. Yo quiero verdaderamente, yo pienso en 2 cosas. Primero, el turismo de que la persona que llegue ahí tenga ese acceso cómodo para poder estar ahí, ¿verdad que sí? Que encuentren las barras, que encuentren los baños, un problema enorme. Mira, un consejo que yo les voy a dar. Yo terminé al final de mi estadía, incluso en Europa, y yo dije, yo me voy a comprar una, ¿cómo se llama? Un tapiz de baño, porque incluso en los hoteles espectaculares, que tuve la posibilidad realmente, porque como yo buscaba y a veces encontraba un hotel carísimo a precios enormes, los pisos resbalan para matar a cualquiera. O sea, yo terminaba utilizando las toallas del baño. Se la ponía a mi mamá, o sea, las toallas del baño para ponérsela, pero no la podía dejar sola, porque realmente todavía ese tipo de cosas que es donde tú te puedes. Entonces, volviendo a lo de las leyes, incentivos con relación a decir, mira, por ejemplo, otra cosa, si tú tienes un hostal y que tú puedes bajar tus precios, motivando ese turismo, una familia, mire, si usted viene y su abuela, por ejemplo, es una persona mayor o handicap, nosotros le vamos a devolver un 20%, ¿verdad que sí? Que al mismo tiempo quizás él pudiera utilizarlo como una ventaja fiscal. O sea, no le está regalando nada a nadie, pero al fin y al cabo dice, bueno, no es todos los días que tú tienes personas, pero eso puede motivar el turismo, porque me puede decir a mí, señores, miren, o por ejemplo, que esa persona vaya de gratis, porque eso me motiva a mí decir, miren, vámonos 5. Mi mamá, ay, no, pero espérate, que no tenés, bueno, pero mami, ven. O sea, que eso también ayude a esas personas que están ahí, que a veces están rezagadas por nuestras familias, porque de ya, bueno, los más jóvenes a veces es una carga, que es la realidad, pero con esos pequeños incentivos, yo pienso que se puede trabajar algo bonito, pero mira lo que yo pienso, la televisión, perdón, más el internet, porque la televisión está un poquito out, promocionar. O sea, yo nunca he visto un anuncio de la televisión que diga, conozca su país, con su abuela agarrada de la mano con un bastón. Conozca su país, con 3 de los nietos empujándola en la silla de ruedas. Mira, es tan, tú te vas a un supermercado, una persona que venga de fuera, que es una necesidad. Y tú dices, el otro día a mí me sorprendió, no voy a decir la marca del supermercado, que mi mamá había ido a 3 supermercados y tuvo que salir a los 10 minutos porque no podía estar. Y nosotros encontramos una silla de ruedas. Nosotros pasamos casi 2 horas y media. O sea, y pasa lo mismo, el turista que viene aquí tiene que pararse en un sitio, tiene que comprar alimentos en muchas de las ocasiones. Entonces, yo creo que hay pequeñas cosas que nosotros podemos ir haciendo en nuestro país y que alguna de esas leyes se enfoque un poco hacia
hacia la discapacidad, porque realmente no hay nada hasta el momento, no sé si hay algo que enfoque, que te dé a ti un poco de incentivo, que tú puedas decir, pero sí, mira, yo tengo 4 habitaciones, yo voy a desbaratar el baño y yo voy a hacer algo para que una persona que tenga poca movilidad pueda tener acceso. Yo, Patricia, te doy toda la razón en lo que has planteado. Me ha llamado mucho la atención. Has pasado de puntillas por el concepto, así que ahora te lo voy a poner en la mesa como para que rasques y profundices. Has hablado de hacer campaña. Entiendo que la palabra campaña te refieres a la ciudadanía, Claro. para ver cómo podemos crear conciencia, porque mira, el sector de la discapacidad en República Dominicana, y hablo un poco desde la distancia, creo que se ha hecho visible para cuestiones que evidentemente eran muy prioritarias, como el acceso a la educación y el acceso, eso que tú llamas, esa palabra que a ti no te gusta tanto, como políticas de inclusión y atención a la diversidad. Pero yo creo que el gran olvidado en este tipo de políticas es el turismo, que eso tiene un nombre. En realidad se llama turismo accesible. Y la accesibilidad tiene que ser económica, pero también tiene que ser social y también tiene que ser física. Si no hay ese tipo de políticas aplicadas que obviamente tienen que afectar al sector privado, pues no vamos a traer ese tipo de turismo. Yo creo que todavía estamos encorsetados con esas políticas turísticas de jaulas de oro, que la gente viene con todo prepago, se tracan en un resort. Y bueno, el resort es verdad que está en la República Dominicana, pero se van de aquí sin conocer nada del país. Lo dejo ahí. Si ese es el tipo de turismo que queremos tener porque nos dejan dinero y lo único que nos interesa es el dinero, pues reflexionen, porque muchas veces ese dinero no llega aquí. Eso se prepaga en el lugar de origen, no en el lugar de destino. Pero bueno, esta es otra conversación en que eso amerita otro episodio. Vamos a centrarnos en campaña, que me ha gustado que hayas mencionado esto. ¿Qué elementos, si en alguna vez lo has pensado o lo has fantaseado, qué elementos crees que debería tener ese tipo de campaña social que entiendo que tiene que surgir de la base? ¿Qué cosas se podían ir visibilizando con herramientas sencillas como puede ser un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter? Porque no vamos a aspirar a anuncios en televisión. Yo creo que eso es para otro nivel y No, para y otras la cuestiones. televisión está out también. Exacto. Mira, mira, yo creo que yo tuve algunos minutos de poder exponerte. Yo soy una persona, aparte de que soy, me entiendo que de un lado soy como muy centrada con relación al derecho, también soy como muy soñadora. Tuve la oportunidad de crecer con filántropos cerca mío y eso fue como una escuela para mí, como fue el señor Manuel Arceño Ureña, y perdona que lo mencione, porque la verdad que don Arsenio me enseñó mucho, pero no me enseñó hablando, me enseñó actuando. Entonces, esa cercanía me permitió a mí conocer, salir de esa burbuja en la que realmente uno vive, en la que uno va a la escuela y darte cuenta realmente de tantas necesidades. Por ejemplo, eh, con relación a los ciegos y los sordos, que para mí los ciegos y los sordos han brillado por su ausencia. Porque puede ser que suene feo lo que yo voy a decir, pero realmente tú me dijiste que puedo decir lo que yo quiera. Muchas de las campañas que aquí en un momento dado han ido adelante es porque ha sido, tocó una familia que tenía poder para alzar la voz. Me explico. Cuando hay tragedias o cuando hay discapacidad en familias que la viven ellas, entonces pueden salir más fácil con una bandera y pueden hablar y pueden hacer eventos y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Con los necesitados, por ejemplo, como los ciegos, como los sordos. Señores, los asilos, y volvemos a hablar también de turismo, por ejemplo. Yo digo, en la medida en que nosotros como ciudadanos de a pie, como tú dices, tomemos conciencia de que, ay, bueno, pero mira, yo tengo una muda, una prima que vive en mi casa, que muchas veces está como relegada
a un tercer, pero ¿y por qué ella también, cuando nosotros vamos a la playa o vamos a la montaña, vamos a llevarla? O por ejemplo, y tú me dices a mí, ¿y qué busca un ciego, Patricia, haciendo turismo? O sea, ¿qué busca un ciego haciendo turismo? Pues mira, déjame decirte, en la sierra hay lugares fantásticos, con unos microsistemas de grillos, de sonidos. Yo te estoy hablando el día entero, que solamente, y yo no te estoy hablando de un turismo largo, yo estoy hablando de un turismo corto, porque hay turismo que tú lo puedes hacer en 4 horas, en 5 horas, en 6 horas. Irte a la sierra, 1 hora y 20, y tú vas a hacer un turismo con tu familia, un turismo interno donde tú lleves y él pueda disfrutar de la brisa que viene de la naturaleza, del sonido, por ejemplo, en el caso del ciego, del sonido, y lo contrario, ¿tú me entiendes? Del que no oye, ver la naturaleza. Entonces, sí, yo pienso que eh, es concientizarnos nosotros mismos, que cada uno de nosotros entienda que tenemos un tío, que tenemos un abuelo, que podemos aportar en esa campaña con relación, y no solamente ellos, mira, a mí me contactó ayer que yo dije, wow, papá Dios es increíble. Cuando yo subí el anuncio de este podcast, a mí alguien me contactó y me dijo que él era miembro de la asociación deportistas handicap. Y yo dije, wow, yo te estoy hablando de que no habían pasado 8 minutos. Y él me dice, si tú quieres, tú puedes venir aquí y hacernos un reportaje. O sea, yo me quedé, ¿qué yo te quiero decir? El poder. Y que tú a veces, quien menos tú piensas, llegas. Mira, con las redes sociales también hay algo. Hay muchas personas que piensan que cuando tú tienes un podcast, que tú tienes quizás pocos seguidores o pocos suscriptores, quizás como lo tenemos nosotros. Ah, no, yo no voy a ver ese podcast. Lo primero es que nosotros sabemos que hay muchas personas que compran bots. ¿Tú me entiendes? Que a mí me lo han ofrecido. O sea, que yo soy muy natural. Pachi, no pase vergüenza. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes pasar vergüenza. ¿Y cómo tú vas a salir con 700, 800 seguidores, suscriptores? No. Entonces, ¿qué pasa? Eso es otra cosa. Que lo que nosotros necesitamos es una persona. O sea, tú no necesitas que 10,000 personas, 80,000 personas. Tú necesitas que una persona, porque esa persona puede hacer la diferencia. Entonces, yo pienso que nosotros, cada uno desde sus medios, sí puede hacer como esa diferencia. Mira, ayer, pero no me dio tiempo, yo encontré algo tan lindo que son unos muñequitos, de los muñequitos que se veían cuando nosotros éramos jóvenes, corre camino, con una pierna rota, con una muleta, pero también Mickey Mouse con canas. Entonces, es una manera de concientizar también y decirle a los más pequeños, miren, no rechacen, intégrense, porque en un momento dado, si ustedes están vivos, vienen ahí con todo eso. Entonces, sí, yo pienso que nosotros, o sea, muchísimas videos, la radio, señores, la radio. Eh, para mí todavía la radio, porque los niños van a la escuela, porque en el camino que tú oigas, hay personas, señores, que no tienen todavía, se le acaba el paquetico, pero un radio. Entonces, yo pienso que por ahí hay como una gran brecha de donde uno poder conectar. Qué bueno que viniste. Qué bueno. Oye, a raíz de eso que acabas de explicar, ¿has tenido algún tipo de acercamiento? ¿Has tenido la oportunidad de contactar, por ejemplo, en contexto de Santiago de los Caballeros, por ejemplo, con el Patronato de Ciegos o con el Patronato Cibao de Rehabilitación, eh, asociaciones de pacientes, pequeños núcleos organizados, sectorizados, evidentemente, porque cada enfermedad, cada síndrome, cada discapacidad tiene sus complejidades, como para ver de qué manera se puede ir iniciando eso que hemos titulado campaña, que no sé, pueden ser empezar a crear como redes de solidaridad, de concienciación, ese tipo de dinámica. Mira, eh,
Tú sabes que yo he ido descubriendo en el camino que lamentablemente para uno hacer, tiene que tener económicamente, porque desde que tú llegas a un sitio y lo primero que te exponen son tantas necesidades y tantas cosas que a veces en el medio de la conversación tú llegas para proponer un proyecto y la necesidad básica es tanto en nuestro país que ha estado totalmente descuidado en esa área que realmente tú te quedas con la boca abierta. Mira, hay un sitio, por ejemplo, que yo lo tengo como muy aquí en el corazón y que es parte de mi proyecto, de lo que yo quiero hacer, y son los picios. No, pero no solamente los picios, el picio, sino los lugares para personas mayores. Y yo pensaba dentro de mi cabeza que qué bonito sería que esas personas que están ahí en los picios, tú poder coger un día, estamos hablando de un turismo corto, aquellos que puedan, y llevarlos a un lugar donde ellos puedan disfrutar de la naturaleza, de comerse una naranja, de comerse, o sea, y disfrutar. Yo, en ese sentido, eh, comencé a tocar algunas puertas. ¿Por qué? Porque yo encontré también que en muchos parajes de nuestro país, y eso es algo muy triste, tú tienes personas que quizás por medio kilómetro de una carretera sin asfaltar no tienen la posibilidad, no de que de hacer turismo, por favor, es que cuando se enferman entre los hijos, no hay manera de arrastrar en el lodazal y sacarlos para llevarlo a una clínica o a una, o, por ejemplo, a una botica cerca de ahí. Entonces, ahora, por ejemplo, yo tenía, como te digo, yo tengo un lugar y como yo tenía ese lugar, que tengo un lugar y que pienso, y tú me dices, ¿y qué tú piensas hacer con eso? Bueno, ese lugar está cerca del J. Armando, rodeado del río Bao. O sea, es un lugar espectacular solamente de llegar. Tú no tienes que aportar nada, solamente el microsistema que está ahí, pero tengo, por ejemplo, un kilómetro que eso limitaría, porque si yo te digo a ti que tú tienes que tener un 4x4 para poder llegar también a esos sitios turísticos, aquí hay muchos sitios, Laureano, que tú no necesitas un 4x4. Lo que tú necesitas es que arreglen la calle. Porque una cosa es que tú quieras hacer turismo en el Pico Duarte y otra cosa es que tú te quieras ir a un río, por ejemplo, donde tú puedas poner los pies de esa persona. O sea, eso le cambia, pero no solamente le cambia a ella, te cambia a ti como familia porque tú también puedes como disfrutar, ¿tú me entiendes? Entonces, yo ahora eh, estoy tratando de acercarme, como yo te dije, hubo un tiempo en que yo estuve como asesora del Senado. Entonces, eso me permitía a mí en la mañana beberme un café con este senador, beber un café con el otro y poder, pero realmente las cosas van cambiando. Tú sabes que entra uno y sale el otro. Y cada vez, a veces, si no hay un interés, por ejemplo, si no hay una persona, lamentablemente lo voy a decir, que se va a ganar un dinero en una carretera, en una estructura, en un hotelito, ¿tú me entiendes? O sea, hay muchas limitaciones todavía con esto. Y ya me disparé yo. No, no, estás muy bien disparada. Oye, a mí se me ocurre, voy a lanzar una idea al aire. O sea, no a ti, la lanzo al aire porque como esto queda grabado, después a lo mejor alguien tiene una epifanía y esto llega a buen puerto. Ojalá, ahora que se están empezando a poner de moda los congresos, sobre todo los de los médicos en Punta Cana, ojalá a alguien se le prenda una lucecita y organicen una especie de congreso sobre turismo accesible en algún rincón de la República Dominicana para visibilizar esta necesidad y que empiecen a llover posibles soluciones creativas. Yo creo que eso también nos haría una mejor sociedad. Pachi, no quiero que se me vaya de la cabeza, porque el tiempo corre, no quiero que se me vaya de la cabeza darte la oportunidad de que expliques un poco en qué consiste tu canal de YouTube, específicamente este que se llama Conociendo con Pachi, punto detrás del podcast. La gente que desde ahora recomiendo que la sigan, pero el contenido lo va a desvelar ella. ¿Qué tipo de contenido puede encontrar la gente en este canal y por qué deberían seguirte, activar la campanita y mencionar 3 docenas de amigos? Mira,
Como yo te dije, dado mi profesión de abogado, yo realmente entendía que no tenía como el tiempo para darle calor a una plataforma, quizás con la debida secuencia, con el debido respeto hacia los espectadores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo pienso con mi canal? No solamente hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver el turismo, del aporte que nosotros necesitamos con relación a eso. Yo te dije que yo estudié ciencias políticas y que yo tengo mi propia manera de ver las cosas y que yo, gracias a Dios, puedo decir que soy independiente, aunque, déjame decirte, tengo que reconocer, yo me formé en la oficina de que pertenecía al expresidente Salvador Jorge Blanco. Entonces, pero independientemente de eso, estuve en el Senado cuando estuvo el PLD, o sea, yo no soy de ningún partido. Entonces, en ese sentido, hay puntos que a mí me gustaría poder aportar mi grano de arena. Precisamente el hecho de haber estado en el Senado esos años, de haber visto día a día lo que pasaba, lo que llegaba, cómo llegaba, yo pienso que me permite a mí poder abordar ciertos puntos, ¿verdad que sí? Con respeto. Entonces, ¿qué yo estaba esperando realmente? Yo estaba esperando que mi comunidad como que subiera un poco más, ¿tú me entiendes? Incluso subía un videíto, subía otro, porque yo estaba esperando tener como una pequeña comunidad sólida para yo poder realmente empezar con mi podcast. Yo pienso, al igual que tú, que aquí hay gente, héroes anónimos. Y a mí me gustaría tocar eso, ¿tú me entiendes? Héroes anónimos, personas que han hecho un trabajo enorme por la sociedad y que lo siguen haciendo en silencio cada día, que no son miradas, que no son apreciadas. Y esa es como una mirada. Por eso yo puse detrás del podcast, por eso, conociendo detrás, porque es lo que hay detrás, porque muchas veces tenemos un podcast, nos ponemos bonito, queremos, pero detrás de ese podcast hay muchas cosas y sobre todo detrás de esa persona que tú llevas al podcast también hay muchas cosas. Entonces yo pienso que todas las cosas también, por ejemplo, que yo encuentro que me benefician, yo voy de viaje, yo les digo, señores, miren, ustedes pueden utilizar este tips con la finalidad de que muchas personas que no tienen la oportunidad no pasen los errores que yo, y al mismo tiempo, Laureano, eso me ha permitido a mí conocer muchísimo de todo. Mira, te voy a hacer una anécdota. El otro día yo tenía que comprar un reloj en Apple y me fui a Nueva York, a la Quinta Avenida, a comprar mi reloj, ya tú sabes, buscando la economía que yo podía. Eso estaba lleno así, repleto. Y cuando yo llego, le pregunto al señor que yo estoy buscando un reloj, el reloj más caro, ¿verdad? Entonces yo le presento y le digo, mira, no, espérate, yo ando buscando un reloj económico. Y él me dice, Pachi, pero ven acá, ¿y por qué tú no lo haces por internet? Tú vas a estar 2 o 3 días aquí. Y yo le dije, claro. Y me dijo, y yo le dije, pero es lo mismo, es la misma marca. Y me dijo, claro. Laureano, un reloj que costaba 500 porque tenía GPS y todo ese tipo de cosas. Él me explicó que hay cosas que ese GPS no tenía sentido para mí, pero sobre todo que yo podía conseguirlo a $225. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, eso es un tips que yo puedo compartir y que cualquier persona, cuando vaya a Nueva York, puede decir, pero espérate, si yo tengo la posibilidad de economizarme, que es mi día a día, entonces yo también comparto ese tipo de cosas como adicionales, que yo le llamo Pachi Tips, que son como pequeñas cosas que me suceden y que yo entiendo que los otros como que pueden tener provecho de eso. Pues me ha encantado, es casi filosofía de vida. Estamos llegando, como puedes ver, al final del tiempo, porque el tiempo vuela y cuando la conversación es profunda y agradable, pues el tiempo se escurre entre los dedos. Pero no quiero que finalicemos sin que puedas lanzar ese tipo de mensaje, exhortación, ese mensaje final de cada episodio que a la gente le queda como más grabado en la mente. Y por cierto, yo espero poder contar contigo más veces porque yo creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, poco a poco y de manera dosificada. Eh, Lanza ese mensaje a tu audiencia, que ojalá todos se pongan a seguirte en ese canal.
Mira, lo primero es agradecerte de nuevo, porque vuelvo y te repito, para mí es un honor increíble que mi primer podcast realmente para mí, yo creo que cuando yo hablaba con mis hijos, y yo recuerdo que mi hijo una vez, yo tenía como 10 seguidores, y mi hijo en la mañana me dijo, mami, no te creas que cuando tú te despiertes, tú amaneces sin ninguno. O sea, increíblemente, desde ese día, a veces yo me levantaba y yo le decía, pero mira, están ahí a llegar a hoy. Te digo que para mí ha sido de verdad todo mi agradecimiento. Eh, ¿Qué mensaje yo quiero llevar? Yo decía los otros días, precisamente en Conociendo con Pachi, de que yo estando en el Vaticano había oído, había escuchado a alguien que decía eh, que las personas piensan que los santos están en el cielo, pero la santidad está en el día a día, en las cosas que nosotros podamos aportar hacia los demás. Entonces, mi mensaje es el siguiente. Es verdad que nosotros tenemos que llamar también a nuestra clase política, y en este caso yo llamo al turismo. Por ejemplo, David Collado, que está haciendo un papel fantástico en muchas cosas, pero para que tenga esa mirada apreciativa, esa mirada hacia los más desvalidos, hacia ese turismo para discapacitados, o que fomente un poco más, ya sea como tú dices, a través de promoción, que ayude también a promocionar el turismo en la familia, pero sobre todo que incentivar a esos pequeños lugares a que de alguna manera puedan remodelar esa estructura, porque eso es un trabajo de todos. Eso no es solamente un trabajo del gobierno, es cada quien que va a construir, que cuando tú vayas a construir, tú pienses y tú digas, pero mi abuela puede venir aquí, mi tío puede venir aquí. Y ese es el mensaje, en que cada uno de nosotros podamos, de donde estemos, vendiendo kipe, lo que sea, aportar como ese granito de arena y esa calidad humana con las personas que lamentablemente tienen discapacidad. Sin desperdicio, ni lo voy a editar. Sin desperdicio. Patricia Quiñones, alias Pachi, la pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Conociendo con Pachi, en YouTube, Conociendo con Pachi, punto detrás del podcast. Suscríbanse. Si ustedes tienen sensibilidad social, ese es un canal que les va a gustar. Van a encontrar contenido de mucho valor y que permite, porque ese es el origen de la expresión, permite crear redes sociales. Las redes sociales se componen de personas, no de bots, no de plataformas, de personas, de seres humanos. No perdamos la empatía. Así que, Pachi, muy agradecido de haber contado contigo. Valoro mucho que le hayas dedicado este tiempo a estar aquí, porque yo sé que todos somos personas muy ocupadas, pero cuando compartimos un poco de nuestro tiempo, compartimos algo que no podemos recuperar. El dinero se puede recuperar, los bienes se pueden recuperar, pero cuando alguien comparte su tiempo, te está compartiendo algo que ya no va a recuperar. Y eso yo lo valoro muchísimo. Así que te envío un fuerte abrazo pixelado en este Igualmente, caso. igualmente. Parece que se había ido la conexión, regresó. Regreso. Ojalá próximamente podamos contar también con tu presencia y ya iremos pensando en más cosas, pues yo creo que iniciativas sociales nos quedan muchas en el tintero. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Nos despedimos, ya saben, con la musiquita de siempre. Está bien, gracias. Sí.